Y bueno, amigos, Real Madrid 4, Elche 1, un partido que, bueno, el Madrid tenía que sacar sí o sí, sobre todo para poder afianzar lo que veníamos viendo o esas buenas sensaciones que nos dejó ese partido contra el Manchester City de 3-0. Porque realmente el partido de hoy era un contra un equipo que tiene una alta probabilidad de terminar descendiendo y que, bueno, no ha ganado ni un solo partido en estos 2 meses y medio que llevamos de 2026. Es decir, que era un equipo que no te iba a exigir muchísimo y realmente es que no lo ha hecho. El Elche ha sido prácticamente inexistente hasta que Camavinga pues le regaló un gol, entraron ahí los canteranos y vamos a hablar muy rápidamente porque tengo un par de asuntos en los que ocuparme, pero no me gustaría dejar pasar este video reacción de este Real Madrid 4, Elche 1, así que comenzamos. Como siempre, vamos a empezar hablando de la alineación, porque bueno, Álvaro Arbeloa ha puesto como quien dice lo que más podía para intentar asegurar el partido lo antes posible y me parece súper bien porque pese a que existía el riesgo de alguna posible lesión, afortunadamente no hubo ninguna. La liga también está ahí y hay que tratar de pelearla, ¿no? De hecho, si el Barça mañana se deja algún punto, pues se pone más de cara a la liga, aunque va a ser difícil. Recordemos que todavía nos queda un enfrentamiento con el Barça y si nos llegamos a buen puerto hasta allá, pues ya veremos, ¿no? Ya ha salido con un Courtois que no descansa nunca porque es el mejor portero del mundo en todos los sentidos. Carvajal, Antonio Rüdiger y Hausen vuelven a ser la pareja de centrales. A Carvajal sí lo he visto un poco desconectado, creo que no está bien físicamente del todo y bueno, pese a no ser un partido realmente exigente, creo que ha sido el único que de alguna manera se le ha visto un poquito de costuras, ¿no? Fran García estaba en el lateral izquierdo, ya el otro día me gustó el partido de Fran García. Me parece que estuvo bastante bien Fran cuando entró por Mendy después de esos 45 minutos históricos y creo que ha estado bastante bien también Fran el día de hoy. Además creo que estaba aportando bastante en ataque porque es bastante veloz. Un Valverde que ha sido acompañado por Thiago y Aurelian Tchouaméni. Digo que ha sido acompañado porque ahora mismo Fede Valverde es el dios del fútbol. Es espectacular lo que está jugando el 8 del Real Madrid. Capitán, aunque hoy era capitán Carvajal, ha estado nuevamente brillante. Ha marcado un gol con el sello de Federico Valverde, además de una manera espectacular y que se le nota una confianza impresionante. Tchouaméni en su línea, no desentonando, jugándosela absolutamente en cada jugada. Creo que está bastante bien Tchouaméni también, eso habrá que decirlo. Thiago Pitars corriendo muchísimo. El canterano creo que se ha ganado su sitio. También ha sido relevado en el minuto 60 para... Me imagino que va a ser titular en Manchester también y creo que se lo ha ganado sinceramente. Arriba estaba como Camavinga, había una especie de centro de 4 centrocampistas. También estaba por ahí Brahim y Vinicius Junior, que bueno, yo creía sinceramente que hoy no iba a jugar Vinicius, pero me puse a pensar, ¿y a quién vas a colocar, no? Creo que hubiera preferido que descansara Vini y jugar a Arda Güler, porque definitivamente hoy Vinicius se le vio un tono un poco opaco otra vez, creo que está bastante fundido. Y ojito porque, bueno, sinceramente creo que está acumulando demasiados minutos, ¿no? Pero repito, Arbeloa ha salido con lo que tenía para intentar solventar el partido lo antes posible. Afortunadamente en ese primer tiempo cayeron esos 2 goles espectaculares y que le dieron cierta tranquilidad al equipo. Algo que quiero destacar antes de que se me vaya es que siento que este equipo está cogiendo una idea de juego. A ver, veníamos diciendo hace mucho tiempo que este equipo tal vez no era que eran malos futbolistas o que técnica y tácticamente no eran los mejores, sino que tal vez lo que no estaba cuadrando era que parecía que no terminaban de compenetrar entre algunos futbolistas y la sensación que me deja los últimos partidos es que se están dando cuenta de ciertas cosas y están por lo menos empujando más, que tú puedes perder, es bastante normal perder en el fútbol, de hecho es más lo que se pierde que lo que se gana, hablando sobre todo de torneos, pero lo que no se puede permitir un jugador del Real Madrid es no meterle la intensidad que requiere cargar la camiseta del equipo más histórico del deporte, ¿no? O sea, eso creo que eso es innegociable y creo que hay un poquito más de compromiso. El Madrid sabe que empujando, pues, indiscutiblemente el 95% de sus rivales van a ser inferiores y le vas a terminar ganando y creo que eso es algo que han ido como entendiendo y espero que lo mantengan en el tiempo, ¿no? Bastante bien. Y sí, el partido, como les decía, no ha sido gran cosa, pero afianza y además te da un poquito más de confianza para llegar a Manchester a tratar de sacar el resultado y creo que es lo que nos queda ya, ¿no? O sea, tratar de llegar a esos cuartos de final esta misma semana, obviamente, y ya pelear en la liga hasta donde nos dé. Muchachos, mira, no ha sido un partido, repito, en el que el Madrid se le pueda jugar mucho debido al rival y a lo poco que te ha generado, al punto de que Arbeloa ha terminado entrando, han terminado metiendo a un montón de canteranos que, repito, tal vez no sean los canteranos con mayor talento en el mundo, pero son unos futbolistas que dijeron hoy y lo han dicho desde que está Arbeloa ahí dando las oportunidades, estamos aquí
para defender este escudo. Y creo que se notó cuando salieron, empezaron a correr, a empujar y este tipo de cosas que realmente es lo que necesita un equipo, sobre todo cuando haces el tipo de sustituciones como para dar descanso a los habituales, ¿no? Ha entrado Arda Güler y ha marcado un golazo espectacular. Premio Puskás seguramente va a estar por ahí en la nominación porque ha sido exagerado más allá de la mitad de la cancha. Recuerden que hace unos días les hacía un video en el que les decía que Arda debía empezar a aportar más goles, más asistencia, este tipo de cosas y que debía empezar a rematar más desde fuera del área porque creo que alguna cosa decía en ese video iba a terminar marcando, iba a terminar quedando un rebote para que los futbolistas más adelantados pues tuvieran más oportunidades de marcar un gol por un mal despeje de un portero o que golpearan a algún defensor, ese tipo de cosas. Pues hoy ha tenido dos remates en un momentico, una se le ha escapado por poco y la otra, bueno, es la que ha mandado desde más adentro, más atrás de la mitad de la cancha un golazo espectacular. Es cierto que el portero, bueno, estaba adelantadísimo, pero ahí hay que tener la inteligencia, además la puntería y la sabiduría futbolística y la calidad para meter ese gol de ahí. Creo que va a estar nominado al premio Puskás indiscutiblemente. Y para cerrar, quiero hablar rapidito de Eduardo Camavinga. A ver, Camavinga, es cierto que el partido da una cierta relajación. Es cierto que el partido estaba totalmente controlado. Es cierto que el Elche probablemente le das dos errores más como el de Camavinga y no te iba a marcar dos goles más. Pero habían no sé cuántos canteranos había en la cancha, entró Miguel Ángel, entraron como 4 canteranos más el juego de Thiago Pitar, que bueno, en fin, hubieran varios canteranos jóvenes, novatos que te cometen un error de esto y dice, bueno, es entendible, es su debut o sus primeros minutos o lo que quieras de un canterano y puede llegar a ocurrir. Pero que venga Eduardo Camavinga, que lleva probablemente 6 o 7 años en la élite, lleva 5 años en el Real Madrid y te haga este error, no es lo que vale el error, que le terminas dañando la valla en cero a Courtois, que también se mandó un paradón increíble, cosa normal en Courtois, sino que esto me preocupa a mí para lo que es el futuro. Mira que yo trato de defender a Camavinga porque le han estado cayendo muchos palos, porque a mí me gusta Camavinga, creo que tiene un estilo bastante interesante como futbolista y creo que tiene características para ser un grandioso futbolista, pero es que tiene unas cosas, o sea, el pase que mete al área es un centro que le pone, creo que era Rafa Mir que se la termina regalando, y ese tipo de cosas no se pueden permitir en el Real Madrid, porque así como te lo hace aquí, te lo hace probablemente contra el Manchester City en el Etihad el próximo martes, y ahí sí se te puede complicar la cosa de una manera impresionante. Entonces, repito, no me cabe en la cabeza que un futbolista que está más cerca de la década que de los 5 años en la élite, y encima de todo eso, tienes a un futbolista que ya tiene 5 años en la institución, como para entender que hay cosas que no se pueden hacer, me parece absolutamente de locos. O sea, en definitiva, no entiendo ese pase de Camavinga ahí, esa cagada, pero bueno, creo que Camavinga está en un punto en el que o espabila o va a terminar seguramente traspasado el próximo verano. Y mira que yo he sido defensor de Camavinga, pero así como soy defensor, también hay que decir algunas cosas que no me terminan de convencer. En fin, partido redondo. El Madrid tenía más que perder que ganar hoy, lo ha sabido hacer. Ha logrado conseguir los 3 puntos, que al final era lo más importante. Su opinión en los comentarios. Por supuesto, vamos a seguir con el equipo. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos el próximo día en el próximo video y por supuesto a ganar en Manchester. Y chao, chao.